Bueno, pues buenos días a todos. Ya son las 8 de la mañana. Vamos a dar inicio a la sesión académica correspondiente al día de hoy, titulada Reacción por aditivos, conservantes y colorantes. Agradezco la asesoría a mi profesora asesora, la doctora en medicina Rosa Ivette Guzmán Avilán. Yo soy la doctora Karen Patricia Chávez Jiménez y soy residente de segundo año de alergia e inmunología clínica. Bueno, vamos a hacer una pequeña introducción. Los aditivos alimentarios son sustancias que se van a añadir a ciertos alimentos que están envasados y procesados para mejorar o mantener la textura, su frescura, su sabor o su apariencia. Se van a clasificar también de acuerdo a las diferentes funciones que llegan a desempeñar, como conservantes, colorantes, algunos son antioxidantes, potencializadores del sabor y edulcorantes. Y estos tienen que tener una característica adicional, y es que deben ser aprobados por todas las autoridades reguladoras. En Estados Unidos van a ser por la FDA, y pues en Europa también existe la Unión Europea, que se encarga de hacer todo este mecanismo de tipo regulatorio. En cuanto, eh, la FDA también ha propuesto que se pueden utilizar para tres propósitos principales. Uno es mejorar o mantener la seguridad y la frescura de todos los alimentos, sobre todo de tipo procesados, mantener un valor nutricional y mantener el sabor y la textura. Y también a su vez se pueden subclasificar de origen natural, ya sea que tengan un componente o que sean de un componente autóctono del alimento. Por ejemplo, ahí dentro de esa clasificación encontramos lo que es la sal, el azúcar, el vinagre o algunas especias que se han utilizado de forma pues natural para agregar sabor, consistencia o incluso preservar algunos alimentos. O también pueden ser de tipo artificial, aquellos que se producen sintéticamente, algunos conservadores o ciertas sustancias que, por ejemplo, en la elaboración de la harina del pan son necesarios para que la masa como tal no se disuelva o no se llegue a degradar o incluso a separarse. Continuando con las funciones de los aditivos alimentarios, estos van a conservar la consistencia de los productos alimenticios. Algunos, por ejemplo, como los emulsionantes, van a dar una textura consistente y van a evitar que estos alimentos se lleguen a desmoronar. También mejoran o conservan el valor nutricional. Por ejemplo, suelen ser vitaminas o suelen ser minerales que van a completar o enriquecer estos alimentos. Evitan también la contaminación microbiana. Algunos conservantes llegan a prolongar la vida útil de estos alimentos. Los protegen a su vez frente a ciertos productos o sustancias que llegan a ser contaminantes, por ejemplo, los hongos, bacterias o algunos otros microorganismos. También conservan el buen sabor de los alimentos, ya que la mayoría pues son antioxidantes y van a ayudar sobre todo a que los alimentos que son horneados lleguen a mantener su sabor. Proporcionan color y sabor, fundamentalmente los colorantes, que son los que van a llegar a dar color a los alimentos, y los potencializadores del sabor, que son los que realzan el sabor o el aroma, pues para hacerlos como más llamativos o más atractivos pues al paladar. Los aditivos alimentarios, hablando en términos generales, pues se han convertido en ingredientes de los alimentos, sobre todo de tipo procesados. Durante décadas se han observado diferentes reacciones de hipersensibilidad, sobre todo de tipo alimentario, que se producen tras el consumo de productos alimenticios que llegan a contener este tipo de sustancias. No siempre se sabe si estos productos alimenticios van a causar una verdadera reacción de hipersensibilidad o simplemente van a exacerbar los síntomas de alguna enfermedad concomitante que puedan llegar a presentar estos pacientes, o si la coexistencia de varias variables son necesarias para que se produzcan estos efectos adversos en las personas. Hablando de riesgos y beneficios de los aditivos alimentarios, tenemos beneficios. Por ejemplo, ellos evitan el enmohecimiento y el endurecimiento de ciertos productos horneados. También van a evitar el enranciamiento de ciertas salsas y aderezos, evitan el endurecimiento de la sal común, evitan la pérdida de consistencia y el color de las frutas y verduras, evitan la pérdida de sabor también de lo que son bebidas y postres helados, y evitan que se peguen a los envoltorios de los alimentos. En cuanto a sus riesgos, se han descrito que pueden llegar a presentar una posible carcinogénesis, teratogénesis, mutagénesis, y también posibles alteraciones neurológicas también se han llegado a describir. Y riesgo de reacciones alérgicas de moderadas a graves. Ojo aquí, principal importancia, ya más adelante vamos a mencionar o a describir cada una de estas.
En cuanto a la epidemiología, se ha descrito una frecuencia estimada de reacciones a los aditivos alimentarios en menos del 1% del total de todas las reacciones de hipersensibilidad alimentaria, sobre todo en adultos. Sin embargo, puede llegar a aumentarse hasta un 2%, sobre todo en los niños. Y también se han descrito pues diferentes estudios, por ejemplo, este que fue descrito por Cotodiex y colaboradores, en que la hipersensibilidad alimentaria va a llegar a ocurrir en el 0.5% de la población en general y que puede ser un poco más elevada, sobre todo a menudo en la población atópica. Por ejemplo, el riesgo puede llegar a aumentar hasta un 25% en aquellos pacientes que tengan alergia alimentaria, de un 10 a un 20% en aquellos pacientes que tengan asma, de un 5 a un 10% en aquellos pacientes que tengan alguna intolerancia a la aspirina o de un 5 a un 10% en los pacientes que tienen urticaria. La exposición pues, a estos aditivos alimentarios se van a relacionar con numerosos síntomas. Y sin embargo, la relación real de la causa y el efecto pues aún no se ha demostrado bien. Lo que sí se ha llegado a describir es que estos síntomas son principalmente cutáneos, gastrointestinales y respiratorios. Y siempre debemos sospechar de reacciones aditivos en aquellos pacientes a los cuales ya se les haya descartado una alergia de tipo alimentario y que reporten síntomas después de comer una gran variedad de alimentos, sobre todo que no se encuentren relacionados entre sí, especialmente alimentos que sean comprados en tienda o que sean procesados. Hablando de los tipos de hipersensibilidad, en cuanto a la hipersensibilidad, las dos grandes principales reacciones que vamos a encontrar son reacciones de tipo tóxico y no tóxico. Las reacciones tóxicas son las que se encuentran principalmente dependiendo de un componente propio o natural de ese alimento, por ejemplo, ciertas toxinas que llegan a producir ciertas plantas o ciertas algas que al consumo pueden desencadenar síntomas, o la contaminación pues cruzada que pueden existir, sobre todo en la elaboración de ciertos productos alimenticios. Esta va a depender principalmente de la dosis y pues puede ocurrir en cualquier individuo. En cambio que las reacciones no tóxicas son reacciones que no son dependientes como tal de una dosis y pueden ocurrir en individuos que son susceptibles. En cuanto a las reacciones no tóxicas, las dos principales son reacciones inmunológicas y no inmunológicas. Hablando de reacciones inmunológicas, encontramos la alergia alimentaria, que esta a su vez se puede subclasificar en las reacciones que son IgE mediadas, que ya todos aquí conocemos, en la cual se encuentra pues implicada la célula principal, que pues es el mastocito. Y un número mucho menor, afortunadamente, pues de los aditivos alimentarios van a inducir esas reacciones mediadas principalmente por IgE, pero hay que tener en cuenta que en los pacientes que las llegan a presentar, estas pueden ser muy graves y pueden llegar a comprometer la vida de los mismos. Se han descrito que los aditivos de alto peso molecular son los principales implicados, pero también aditivos de bajo peso molecular pueden llegar a actuar como aptenos y desencadenar respuestas, sobre todo mediadas por IgE. También tenemos la alergia no mediada por IgE, en la cual el mecanismo de hipersensibilidad pues interviene en otro tipo de células, sobre todo la hipersensibilidad de tipo 2, en la cual se encuentra involucrada la IgG, la IgM o la hipersensibilidad también de tipo 3, en el cual el principal inmunoglobulina aplicada serían las reacciones de tipo IgG. Esta respuesta también puede ser desencadenada por el complemento, en el cual pues la activación de ese complemento va a llegar a la lisis de diferentes células, o también puede ser mediada por células, que sería el último mecanismo, son reacciones de tipo retardado. En cuanto a las reacciones no inmunológicas, tenemos diferentes, por ejemplo, enfermedades transmitidas por alimentos, la intolerancia alimentaria y la inadecuación de la dieta. Hablando de la intolerancia alimentaria, la mayoría de las reacciones son desencadenadas por este tipo de mecanismo y principalmente pueden ser causados por salicilatos y por aminas biogénicas. Esta a su vez se va a subclasificar en una intolerancia de tipo metabólico. Aquí básicamente son defectos o si defectos principales pues metabólicos por alguna alteración genética o por alguna otra circunstancia. El ejemplo más clásico sería aquellos pacientes que tienen déficit de lactasa, el cual pues obviamente no pueden descomponer la lactasa y pues van a presentar toda la sintomatología gastrointestinal ya conocida. También tenemos la intolerancia farmacológica, que es una de las, de las principales, ocasionada principalmente pues, por los salicilatos o las aminas.
En este grupo de pacientes tenemos a aquellos pacientes que pueden llegar a presentar reacciones a salicilatos, por ejemplo, aquellos que tienen una hipersensibilidad a la aspirina, tienen mayor riesgo de desarrollar algún broncoespasmo o exacerbaciones de crisis de asma. Sin embargo, algunos alimentos como ciertas frutas, verduras, el vinagre o algunas especias pueden llegar a tener salicilatos y desencadenar este tipo de reacciones en los pacientes, lo mismo que las aminas, en el cual el mecanismo fisiopatológico quizás es un poquito más desconocido. Y otro grupo que sería este de acá, en el cual clasifican otros aditivos o algunos sulfitos, en el cual el mecanismo inmunológico prácticamente es desconocido y es en el que se engloban la mayoría de las reacciones alérgicas por aditivos alimentarios. Lo que sí se sabe hasta el momento es que tanto las alergias, ya sean mediadas por IgE o reacciones de intolerancia a los aditivos alimentarios, son reacciones que van a ser dependientes de mastocitos. El mastocito pues va a liberar, como ya sabemos, ciertas sustancias como la histamina y otros mediadores inflamatorios como los leucotrienos, que son los desencadenantes de las diferentes reacciones como la urticaria, como el angiodema o como el prurito, pero también van a inducir directamente, sobre todo las reacciones de intolerancia a aditivos alimentarios, una activación de estos mastocitos. Sin embargo, el mecanismo exacto pues aún no está claro o se llega a desconocer. La mayoría de las reacciones adversas a los aditivos observados clínicamente pues están asociados a hipersensibilidad de tipo no inmunológico. Afortunadamente, la respuesta en estos pacientes pues suele ser menor, suele ser poco duradera, pero pues tampoco podemos dejar de lado aquellos pacientes que pueden llegar a presentar reacciones por medio de la inmunoglobulina E, en la cual llega a comprometerse la vida de los mismos. Hablando de la identificación de los aditivos, la normativa general de estos aditivos alimentarios exige que tengan como una etiqueta que figure explícitamente en los envases de alimentos y bebidas que la llegan a contener. Entonces, estos siempre deben contener la letra E como enumeración inicial, que significa que ese aditivo ha sido evaluado y que ha sido pues aprobado por los organismos reguladores, y también que es aceptado y que es seguro, sobre todo en la Unión Europea, y posteriormente va a aparecer el primer dígito que indica la categoría a la cual pertenece ese aditivo. Por ejemplo, acá sería el número 1. Seguido de ese número 1 van a aparecer 2 o 3 dígitos más. El segundo dígito hace referencia a la familia del aditivo. Entonces, haciendo un ejemplo, cuando se trata de los colorantes, el número que precede al número 1 sería pues el tipo de color de ese colorante. Aquí tenemos también la diferente clasificación de acuerdo a las categorías. L1 es un colorante, L2 es un conservante, L3 es un antioxidante y reguladores del pH, E4 estabilizantes, E5 acidulantes, E6 son potencializadores del sabor y L9 son edulcorantes. Y como podemos observar también en ejemplo de la etiqueta, para que observemos que la mayoría de los alimentos no contienen un solo aditivo, sino que contienen múltiples aditivos, y pues es importante que los pacientes aprendan tanto a conocer el nombre como a reconocer la sigla de los mismos. En cuanto a la clasificación y fuentes comunes, bueno, este es un como pequeño resumen de lo que vamos a ver a lo largo de toda la clase. Iniciando con los conservantes y los antimicrobianos, tenemos el principal grupo de sulfitos, nitratos y nitritos y el benzoato de sodio. En cuanto a los sulfitos, se pueden encontrar principalmente en jugos de frutas, en vinos, en algunos frutos secos, y la principal reacción de hipersensibilidad que se ha visto observada es el broncoespasmo en pacientes asmáticos, pero también pueden llegar a presentar asma. En cuanto a nitratos y nitritos, principalmente se encuentran en embutidos, desencadenando anafilaxia, urticaria y prurito crónico. El benzoato de sodio en bebidas alcohólicas, jugo de frutas, en algunos pepinillos, inducen broncoespasmo en personas asmáticas. Y en cuanto a los saborizantes, tenemos el glutamato monosódico, que se encuentra en salsas, sobre todo en la comida china, y puede desencadenar urticaria, angioedema y rinitis. En cuanto a edulcorantes naturales, el xilitol y la stevia, estos básicamente se encuentran en lo que son chicles o algunas pastillas para la garganta, o sobre todo refrescos de tipo dietético, y pueden llegar a inducir anafilaxia, dermatitis por contacto. Y los edulcorantes artificiales también se encuentran en bebidas bajas en calorías y pueden desencadenar urticaria. Y las especies, que prácticamente en cualquier alimento que pues sea condimentado con estas, van a desencadenar urticaria, angioedema, dermatitis por contacto, asma o anafilaxia.
Hablando de colorantes y tintes naturales, lo que es el carmín, el azafrán y el achiote, que son los principales pues, colorantes que pueden llegar a inducir sobre todo reacciones de tipo IgE, van a desencadenar anafilaxia y pues estos se pueden encontrar en cualquier comida que tengan estos o involucro de estos colorantes. Hablando de los colorantes sintéticos, el más importante es la tartrazina o el amarillo número 5. Diferentes comidas que tengan colorantes amarillos, sobre todo bebidas suaves, pudines, jamones o algunas gelatinas, pueden desencadenar urticaria y también exacerbación de crisis de asma. Antioxidantes como el butilhidroxianisol y el butilhidroxitolueno en comidas que contengan grasa, sobre todo la mantequilla, los cereales y algunos snacks, exacerban urticaria crónica. Y en los emulsificantes y estabilizadores, los diferentes tipos de gomas y también el propilenglicol que se han descrito en comida procesada, en algunas salsas o aderezos y desencadenan sobre todo asma de tipo ocupacional y dermatitis por contacto. Hablando de manifestaciones clínicas, las más comunes que pueden llegar a desencadenar este tipo de aditivos son la urticaria y el angioedema. Sin embargo, con menos frecuencia también se han visto reportes de anafilaxia, exacerbación de dermatitis atópica, asma bronquial o rinitis alérgica. Y en personas que pueden tener alguna susceptibilidad aún mayor, ya sea por exposición oral o exposición local, también pueden llegar a presentar síntomas que son no específicos, como enrojecimiento facial paroxístico, el dolor abdominal, hipotensión, prurito en piel y taquicardia. Bueno, vamos a empezar a describir cada grupo de alimentos, hablando de los conservantes. Estas son sustancias que su objetivo principal es preservar la vida útil de los productos alimenticios y los van a proteger contra el deterioro que va a ser causado por diferentes microorganismos, como bacterias, levaduras, hongos o algunos otros. Y se han descrito más de 35 conservantes que son admitidos en España y en la Unión Europea. En cuanto a los sulfitos, estos conservantes destruyen la vitamina B1 de algunos alimentos, por lo que pues en Estados Unidos son o han sido prohibidos por las autoridades regulatorias como la FDA. Son muy utilizados en bebidas de zumo de fruta, en en vinos, en sidra o en vinagre. Y también se han descrito numerosas muertes pues relacionadas con las alergias graves como broncoespasmo, urticaria, angioedema y dermatitis atópica. Especial importancia sobre todo en aquellos pacientes que son asmáticos porque pueden llegar a ser muy peligrosos y aquí pues la importancia de resaltar la presencia en las etiquetas. En cuanto a los nitratos y los nitritos, esos se van a utilizar para la preservación de ciertos embutidos y quesos curados, ya que van a prevenir el crecimiento del Clostridium botulinum. Y los nitratos per se no son tóxicos, sin embargo, los nitritos sí pueden llegar a ser más tóxicos y la ingesta va a llegar a ocasionar metahemoglobinemia. Lo realmente preocupante en estos nitratos y nitritos es que se ha descrito una supuesta carcinogénesis, no está admitida como tal pues por todos. Sin embargo, la conversión a nitrosaminas al estar en contacto con ciertas aminas o con ciertas amidas de los alimentos en el estómago pues puede llegar a ocasionar los mismos. El glutamato monosódico es un potencializador del sabor y originalmente también se ha descrito con el síndrome del restaurante chino. Las manifestaciones en los pacientes pues van a variar y eso también va a depender de la susceptibilidad de cada individuo y de la dosis a la cual se consuman esta sustancia. Sin embargo, las reacciones no se han descrito que son graves ni tampoco son muy persistentes. Se han llegado a describir síntomas como enrojecimiento, cefalea, diaforesis, opresión torácica, palpitaciones, debilidad y entumecimiento sobre todo de manos y de extremidades inferiores. Y también síntomas alérgicos en menor proporción como urticaria, angioedema o crisis de asma. Hablando de los edulcorantes, estos pues ya la mayoría los conocemos, son sustitutos básicamente pues del azúcar, se utilizan para opciones más bajas en calorías y pues para mejorar el dulzor de estos alimentos. Encontramos en cuanto a su clasificación, pueden ser naturales como el xilitol o la stevia, o también pueden ser artificiales como el aspartamo, la sucralosa, la sucralosa, y las reacciones de hipersensibilidad tanto a los edulcorantes que son naturales como a los que son artificiales son raras o se han descrito que pueden llegar a ser raras. Sin embargo, muchos estudios pues han afirmado que
pueden llegar a causar diferentes reacciones adversas. Por ejemplo, con el xilitol se ha informado que puede llegar a ocasionar dermatitis por contacto oral y que ha sido confirmada por pruebas de parche. En cuanto a la stevia, se han informado casos de anafilaxia comprobada por pruebas por punción cutánea, sobre todo en niños japoneses que tenían dermatitis atópica. Y también hay reportes de urticaria con sucralosa. Sin embargo, pues no hay una evidencia como tal respaldada que indique que la sucralosa cause reacciones alérgicas, sobre todo mediadas inmunológicamente, en la literatura. Hablando de las especias, estas pueden llegar a causar prácticamente pues todos los síntomas: urticaria, angioedema, dermatitis de contacto, dermatitis atópica, rinoconjuntivitis y también exacerbaciones del asma. Anafilaxia a mostaza, sésamo y algunas otras especies de semillas también son cada vez más preocupantes y se han visto que han ido en aumento en la última década, y muchas causan síntomas que van a imitar sobre todo reacciones de hipersensibilidad a través de mecanismos que son no mediados por IgE, y esto hace que puede llegar a ser difícil diferenciar de una verdadera alergia de la intolerancia pues a las especias picantes. Sin embargo, pues hoy en día ya se han indicado pues diferentes tanto pruebas por punción cutánea como por medio de IgE que se encuentran validadas y que son útiles sobre todo pues para estos pacientes. Hablando de colorantes, en cuanto a los naturales, estos se obtienen de material biológico procedentes de diferentes plantas, algas o algunos insectos y son considerados inocuos, y también las limitaciones en la utilización quizás son un poco menores que aquellos colorantes que son de tipo artificial, que son fabricados sintéticamente. Algunos ejemplos de estos como la curcumina, el rojo de cochinilla o el rojo remolacha. Y los colorantes artificiales son aquellos que se van a producir por producto de síntesis, o sea, son fabricados pues artificialmente. Antiguamente se coloreaba el vino con una sustancia que se llamaba fucsina, y más adelante se empezó también a dar color a las diferentes pastas como los espaguetis o los macarrones, o derivados lácteos grasos como por ejemplo la mantequilla o algunos otros, con una sustancia que se llama el dinitocresol. Este grupo de colorantes pues se ha descrito de mayor importancia porque han surgido más controversias sobre la seguridad y también sobre el hipotético riesgo de que pueden llegar a ser carcinogénicos. Entonces, pues como han desarrollado pues este tipo de reacciones, pues últimamente han surgido pues en preocupaciones de la industria. Hablando también de los colorantes, el amaranto, este colorante es utilizado principalmente para dar color rojo, se emplea en la conserva de frutas, helados o también en confitería, y se ha relacionado también con la aparición de cierta alergia. La tartrazina, como ya lo mencioné previamente, también es uno de los más importantes, es un colorante artificial de color amarillo anaranjado, también el amarillo número 5, se emplea en yogur, helados y quesos y se ha relacionado con urticaria, angioedema, también reacciones cutáneas y especial precaución en pacientes que son asmáticos que tienen hipersensibilidad a la aspirina. La curcumina es un colorante amarillo brillante, no se tiene constancia de los efectos adversos que pueden llegar a presentar, y también se postula un efecto antineoplásico y antialérgico. Y la cochinilla, que es el colorante rojo derivado pues de este producto de cochinilla, causa reacciones alérgicas por vía inhalatoria como por vía digestiva o también por medio de contacto. Se ha descrito asma ocupacional, urticaria, anafilaxia y angioedema. Las reacciones de hipersensibilidad mediada por IgE, tanto a tintes como a colorantes, afortunadamente pues son poco comunes. Sin embargo, dentro del grupo que pueden llegar a ocasionar reacciones por IgE se han descrito tres principales, como son el carmín, que es el colorante rojo derivado del insecto de cochinilla, y se han reportado casos de anafilaxia, sobre todo en el uso de lápiz labial o el consumo de algunos alimentos. Y el azafrán y el achiote, que el achiote se ha reportado que también puede llegar a causar urticaria y angioedema, y el azafrán sobre todo broncoespasmo por inhalación. Los antioxidantes son sustancias que se van a añadir a los alimentos para evitar la oxidación, sobre todo son útiles para evitar que esos alimentos se enrancien, y hablando pues de grasas y ácidos grasos. Los galatos, que son utilizados en pastelería, en repostería, otros alimentos, son poco tóxicos, pero también pueden llegar a causar alergia. Y el butilhidroxianisol y el butilhidroxitolueno, que son los antioxidantes alimenticios que se introdujeron con ácidos grasos no saturados en productos principalmente de pastelería, de repostería, creación de galletas, y van a causar exacerbaciones de urticaria crónica y también vasculitis.
Los emulsificantes y estabilizadores, estas gomas se han descrito que van a dar sobre todo volumen y grosor para los alimentos, pues mejorar como tal la consistencia. Hablando de la goma arábica, esta deriva de un exudado de árboles de África y se ha utilizado desde más de 4000 años como un emulsificante y como estabilizador. También hay informes de casos de asma ocupacional en trabajadores de fábricas de alfombras y de dulces. La goma guar, que deriva de los frijoles de guar, se usa en productos alimenticios y farmacéuticos como agente fijador, sobre todo de color, y también se han informado casos de rinitis ocupacional y de asma ocupacional y también anafilaxia. Y el propilenglucol, que es otro emulsificante, puede causar también dermatitis por contacto. Bueno, en cuanto a su diagnóstico, siempre debemos de sospechar la hipersensibilidad a aditivos alimentarios en aquellos pacientes en los cuales ya se haya descartado previamente una alergia alimentaria y también cuando ya se haya como hecho la dieta de eliminación a estos alimentos que están implicados, pues no haya una mejoría como tal de los síntomas en los pacientes. Estas sustancias, pues ya hemos descrito que han ido en aumento, sobre todo en los últimos años, y también se han descrito pues posibles tanto mecanismos inmunológicos como no inmunológicos. Sin embargo, pues la hipersensibilidad a los aditivos es muy difícil de diagnosticar por todo el mecanismo fisiopatológico que este implica y también es difícil de escatimar o de estimar estadísticamente la incidencia. El objetivo de nosotros pues es siempre hacer un adecuado interrogatorio médico, una adecuada entrevista médica que sea detallada para establecer siempre la relación y la causa, ver el inicio de los síntomas y ver también el alimento que se encuentra implicado en la reacción. ¿Cuándo vamos a sospechar de este tipo de reacción en los pacientes? Pues cuando haya una hipersensibilidad, sobre todo a una gran variedad de alimentos, sobre todo alimentos que sean de tipo procesado o alimentos que el paciente haya consumido en restaurantes o alimentos que sean comprados en tiendas, sobre todo aquellos que sean como envasados y procesados. Realizamos una anamnesis sugestiva, ¿ok? Tenemos una sospecha del alimento implicado, hacemos una dieta sin aditivos en los pacientes. Si nuestro paciente presenta una mejoría, podemos hacer una provocación simple ciego. Si está positiva, pues nos vamos a una provocación doble ciego y si está positiva, nos va a llevar a un diagnóstico. En caso de que esa provocación, ya sea simple ciego o doble ciego, sea negativa, pues tenemos que intentar con otro aditivo. Y en caso de que nuestro paciente no llegue a mejorar con la dieta de eliminación, bueno, pues tenemos que plantear otro diagnóstico porque probablemente no sea este tipo de reacciones las implicadas. La mayoría de reacciones de hipersensibilidad, afortunadamente, ya les dije, son no mediadas por la inmunoglobulina E. Sin embargo, pues los estudios que tenemos a la mano, sobre todo hipersensibilidad de tipo inmediato, como las pruebas cutáneas o como la inmunoglobulina E específicas, tienen una utilidad que es limitada en el diagnóstico y pueden servir solamente como herramienta de apoyo. Y hasta el momento, lo que son el uso de pruebas cutáneas o del RAS, que es el radioalergosorbent test, para cuantificar lo que es la IgE sérica específica contra un determinado aditivo, pues no son fiables y también únicamente pueden servir como apoyo en cierta sospecha de aditivos que son naturales. Algunos estudios han llegado a mencionar que hasta un 40% de pruebas cutáneas van a ser positivas en alergia documentada a los aditivos alimentarios, por lo que pues este papel es importante de que ha causado mayor utilidad en caso de que sospechemos algún tipo de estas reacciones. Por medio pues de estas pruebas se han llegado a identificar algunos aditivos como alérgenos involucrados, sobre todo reacciones de hipersensibilidad de tipo 1. En cuanto a pruebas de parche, solamente son útiles en aquellos casos en que sospechemos que son alergias no mediadas o que son respuestas retardadas. Se han descrito realizadas a sulfitos, a glutamato monosódico, algunos conservadores y algunos colorantes. Y en la actualidad, pues la confirmación de este diagnóstico de este tipo de hipersensibilidad se tiene que hacer con una provocación oral, doble ciego controlada con placebo, con mejoría de síntomas tras haber realizado una dieta de eliminación. Aquí les quise colocar también un estudio que fue realizado en Polonia. Ellos lo describen como la hipersensibilidad de los diferentes tintes azoicos en pacientes que tenían urticaria crónica y realizaron un desafío oral doble ciego controlado con placebo.
describieron que pues los tintes azoicos pues son importantes sobre todo para dar color duradero y atractivo a los diferentes pues consumidores y que se encuentran principalmente en bebidas, dulces, algunos alimentos procesados y algunos jarabes. Estos tintes azoicos originalmente eran derivados del alquitrán de hula, pero actualmente se producen sintéticamente con otras sustancias agregadas o adicionadas como son el formaldehído, la anilina, el hidróxido y el ácido sulfúrico. Entonces lo que ellos hicieron fue determinar si el consumo de esta mezcla de colorantes o de tintes azoicos influían en la urticaria y realizaron un desafío doble ciego controlado con placebo. ¿Qué quiero que observen acá en los diferentes alimentos que ellos utilizaron? Que la mayoría no incluía un solo aditivo, sino que incluía 2 o 3 o más aditivos. Ellos los clasificaron pues de acuerdo a la definición de la Unión Europea, pero pues prácticamente incluían todo lo que era el colorante rojo, el colorante amarillo, la tartrazina, entre otros. Incluyeron a 110 pacientes que tenían urticaria crónica. Para clasificarlos, lo que hicieron fue aplicarles cuestionarios sobre urticaria y algunos posibles factores desencadenantes. Y otra característica importante es que antes de haber sido incluidos en el estudio no tenían que tener ninguna lesión antes pues, de urticaria, antes de hacer la prueba de reto oral doble ciego. Tampoco habían podido consumir antihistamínicos una semana previa ni corticosteroides. Los sujetos pues, fueron hospitalizados en el departamento de alergología del 2017 al 2019 y también aquellos que habían sido sospechosos de presentar una reacción de urticaria, sobre todo tras la ingestión de algún colorante azoico, fueron calificados para realizarle el desafío oral doble ciego controlado con placebo. Incluyeron aquel grupo de pacientes que tenían informe de alimentos procesados de color, algunos medicamentos o algunos dulces e iniciaron el protocolo. A las 9 de la mañana dieron una cápsula de placebo y luego de esto esperaron 2 horas de que los pacientes no tuvieran ningún efecto secundario. Posterior a esto se le administró una mezcla de 6 colorantes azoicos que ellos le llamaron verum y incluían lo que era la tartrazina, el amarillo quinolino, el amarillo atardecer, la sorrubina, la cochinilla y el colorante rojo red ayura. Esta prueba bueno, le dieron el 10% de la ingesta diaria aceptable. ¿Cómo lo calcularon? Básicamente utilizaron la dosis dependiendo de la dosis diaria aceptable en miligramos kilo día y la calcularon de acuerdo a un peso de 70 kilogramos. Utilizaron solamente el 10% de esa mezcla de ingesta diaria aceptable de los colorantes que ya le mencioné y la prueba se consideró positiva si un alergólogo llegaba a confirmar síntomas de urticaria y angioedema en las siguientes 24 horas y que también pues no tuviera ninguna reacción después de la ingesta del placebo. Se realizaron 39 desafíos orales, de los cuales 2 pacientes habían presentado positivo y de estos no tenían como tal ninguna complicación de tipo atópico. El paciente número 1 era un masculino de 53 años que ya había presentado urticaria y angioedema cada 2 a 4 semanas desde hace un año. Entonces los síntomas los describía que habían empezado sobre todo después de consumir alcohol o después de algún proceso infeccioso, sobre todo cuando ingería algún jarabe que tuviera algún colorante artificial, y 6 horas posterior a la ingestión del jarabe había iniciado con angioedema, sobre todo en el labio superior, urticaria generalizada en las 2 horas siguientes. Se le realizó pues una dieta de eliminación y pues el paciente tuvo una gran mejoría. En el momento pues el paciente no tenía ya dieta baja en salicilatos y también evitaba los colorantes azoicos de los diferentes alimentos con un alivio completo de los síntomas. ¿Cuáles fueron las? Bueno, acá en el paciente 2 fue una paciente femenina de 64 años que tenía síntomas de urticaria y enfisema recurrente durante un periodo de evolución de 10 años. La paciente no había vinculado sus síntomas con algún alimento o factor desencadenante, excepto que consumía dulces de colores 2 horas previos a presentar el tipo de lesiones. Y bueno, se le administró el verum 90 minutos posterior a la administración del mismo, desarrolló urticaria en el brazo y también en el muslo y reportó también prurito intenso. En cuanto a las conclusiones que ellos llegaron, uno, que utilizaron una mezcla de colorantes, porque pues en la vida cotidiana ya sabemos que los alimentos no tienen un solo aditivo, sino que tienen una gran mezcla de los mismos. Y este estudio también demostró que más del 10% de los productos que son fabricados comercialmente pueden llegar a contener más de 5 aditivos. Llevar a cabo pues un desafío con cada tinte por separado es un proceso que es muy complejo porque requiere mucho tiempo y pues es un proceso largo, sobre todo de hospitalización.
También se demostró que los tintes azoicos podrían llegar a exacerbar el curso de la anafilaxia hasta en un 5.1% de los pacientes que llegan a presentar problemas. Y el estudio mostró que los tintes azoicos pueden exacerbar el curso de los pacientes que tienen urticaria, y la hipersensibilidad confirmada por el desafío oral, pues doble ciego controlado con placebo, es menos común que la que es reportada por los pacientes. Y aquí les quise colocar también otro estudio. Son reacciones después de aditivos alimentarios naturales y artificiales en pacientes que tienen urticaria, y si deberíamos fingir si verdaderamente no existen. Los aditivos alimentarios en el papel de la patogénesis de la urticaria y el angioedema no es concluyente. Muchos estudios dicen que pues sí hay que hacer la dieta de eliminación, otros dicen que pues no. Eso básicamente fue como su pregunta de investigación. Se estima que las reacciones de hipersensibilidad a los aditivos alimentarios son menos del 1% en la población general y que puede llegar a aumentar un poco más en los pacientes que tienen alguna enfermedad atópica. Y las recomendaciones de la EASI indican un efecto beneficioso sobre todo en las dietas sin pseudoalérgenos, bajas en histamina en algunos pacientes que tienen pues urticaria. Los aditivos alimentarios pueden actuar como alérgenos y generar respuestas inmunes mediadas por IgE, o también pueden actuar como pseudoalérgenos y generar respuestas no mediadas por IgE. Sin embargo, pues rara vez se diagnostican reacciones de hipersensibilidad a tintes naturales. Es por eso que ellos quisieron hacer porque había pocas recomendaciones con respecto al diagnóstico y al manejo de hipersensibilidad a carmín y a achiote. Entonces, esos fueron como los dos aditivos que ellos quisieron pues estudiar. El objetivo fue evaluar la incidencia de ese tipo de reacciones de aditivos alimentarios en un desafío oral doble ciego controlado con placebo en pacientes que tenían urticaria y adicional a eso, hipersensibilidad a los mismos. Se clasificaron a los pacientes que tenían urticaria crónica y que tenían hipersensibilidad alimentaria e hicieron pruebas por punción cutánea a carmín, achiote y metabilsulfito de sodio, utilizando una solución de 10 miligramos por mililitro al 1% de cada sustancia. También realizaron pruebas de parche a carmín y achiote en petróleo a concentración del 1% y la llevaron hasta 48 horas. La lectura se realizó a las 48, 72, 96 y 168 horas, y midieron también la IgE solamente a aquellos pacientes que tuvieran pruebas por punción cutánea a carmín y que también tuvieran sospecha de hipersensibilidad. El valor de corte que utilizaron fue de 0.01 kilounidades por litro. Se realizó un desafío doble ciego controlado y con placebo, pues a los pacientes que tuvieran tanto las pruebas por punción cutánea positivas, las pruebas de parche positivas, los niveles elevados de IgE a carmín, y a los que tuvieran también una sospecha por clínica. Esas fueron las sustancias que ellos utilizaron: el metabilsulfito de sodio, el achiote, el carmín, benzoato de sodio, el glutamato monosódico y la mezcla de colorantes. Y el estudio se realizó pues en algunos, dependiendo del tipo de aditivo, administraban los colorantes a los 20 o a los 30 minutos, y así los iban aumentando dependiendo de las diferentes dosis o los diferentes pasos. Los únicos que llevaron a 8 pasos fueron el carmín y el anato. El metabilsulfito de sodio solamente llegaron hasta la cuarta dosis y solamente administraron 2 dosis de los colorantes azoicos y el benzoato de sodio y el glutamato monosódico. La prueba se consideró positiva si el paciente llegara a presentar pues urticaria y angioedema dentro de las 24 horas siguientes a la aplicación del verum, pero si podemos darnos cuenta, a todos también les dieron una dosis de placebo. Entonces, si el paciente presentaba reacciones con la dosis de placebo, la prueba pues no era positiva, tenía que ser después. Las diferentes reacciones que se observaron, principalmente con el metabilsulfito de sodio, tuvieron los pacientes pues urticaria, angioedema, rinitis, conjuntivitis, taquicardia, dolor de cabeza, prácticamente casi todos los tipos de reacción. El carmín solamente reportaron pacientes con urticaria, angioedema, prurito, y ya los demás colorantes pues las reacciones fueron inferiores. Entonces, cuando ellos descubrieron algún tipo de reacción que fuera positiva, pues lo que hicieron fue realizar una dieta de eliminación del alimento culpable, y esto causó una reducción de síntomas de hasta el 67% en los pacientes después de un año, se aumentaba un 76% a los 2 años y mejoraba más de un 90% después de 24 meses. Como conclusiones, pues ellos diagnosticaron la hipersensibilidad a los aditivos en un 20% de los pacientes. Observaron también que la dieta de eliminación
mejoraba los síntomas de los pacientes hasta en un 90% a los 2 años. Las dosis del estudio, en este estudio ellos aclararon que también fueron muy altas, pero esto lo hicieron básicamente con intención porque algunos pacientes tienen reacciones, sobre todo dependiendo de qué tanta hipersensibilidad pueden llegar a tener a los aditivos, y también describieron que hay un aumento sobre todo en el consumo de aditivos de tipo natural, por lo que probablemente en un futuro pues las reacciones vayan a ser por aditivos naturales y no por sintéticos, y los aditivos pueden causar reacciones tanto por IgE como por no IgE, sobre todo los colorantes naturales y metabil sulfito de sodio, que son reacciones que suelen ser infradiagnosticadas. En cuanto al tratamiento y la prevención, bueno, el tratamiento de los aditivos alimentarios principalmente pues no difiere de cualquier otra alergia alimentaria, principalmente se debe hacer la evitación del agente causal. El tratamiento, ya sabemos, de cualquier reacción de tipo anafiláctico pues es la adrenalina de forma intramuscular y se tiene que administrar inmediatamente. Intramuscular de 1 en 1000. La dosis va desde 0.01 miligramos kilogramo dosis, dependiendo de la edad, hasta 0.3 o hasta 0.5, y la podemos repetir cada 5 minutos dependiendo de si no hay respuesta. También adicional, sueroterapia, broncodilatadores, antihistamínicos, corticosteroides, dependiendo de los síntomas agregados que tengan los pacientes, si existen o no síntomas asociados como hipotensión, broncoespasmo, etcétera. Si llega a presentar urticaria inducida o exacerbada por algún tipo de aditivo, pues al igual que otra urticaria, se maneja con antihistamínicos, se maneja con corticosteroides, lo mismo que si existe dermatitis atópica o dermatitis por contacto. Y si hay asma desencadenada por aditivos, aquí, por ejemplo, que sea un asma desencadenada por sulfitos, se tiene que optimizar el control del asma, pues tratar la crisis de asma, como ya pues todos sabemos, y el mejor tratamiento para prevenir ese tipo de reacciones es la evitación. Entonces hay que hacer una dieta libre de aditivos, no, de recomendarle a los pacientes que no consuman pastas, sobre todo si se encuentran coloreadas con salicilatos o benzoatos, que no ingieran dulces, pastas, galletas, mermeladas, caramelos, chicles, o alimentos que tengan un alto contenido en sulfitos, como son los crustáceos congelados, los frutos secos, cualquier tipo de vino, ya sea rojo, rosa, blanco, que sea espumoso, que tengan moderado contenido las patatas, las salsas y el vinagre, bajo contenido como el azúcar, la cerveza, champiñones, galletas o algunas gelatinas. Y también los alimentos que tienen glutamato monosódico. Entonces, principal, que no pueden consumir o ir a restaurantes principalmente chinos, aceitunas y su relleno, bollería, pastelería, caldos deshidratados, embutidos o algunos curados, o mayonesa, mostaza, tomate frito, pescado en conserva o alguna otra salsa que sea sobre todo preparada. Como recomendaciones, todos aquellos pacientes que llegan a presentar reacciones, sobre todo de tipo grave, pues deben evitar consumir comidas que no sean controladas en casa, y también productos industriales. Y también se debe leer cuidadosamente la composición y el etiquetado de los alimentos facturados antes de llegar a ingerirlos, y conocer el aditivo responsable y los diferentes términos que se emplean en los mismos. Ya como conclusiones, estos aditivos alimentarios, como ya les dije también previamente, van a causar pocas reacciones de hipersensibilidad. Afortunadamente, la mayoría de ellos suelen ser reacciones leves y reacciones que son no mediadas por IgE. Sin embargo, pues algunos sí pueden llegar a desencadenar reacciones, sobre todo por tipo IgE, y causar anafilaxia, entonces no se debe de subestimar las mismas. Los principales aditivos alimentarios asociados son los colorantes, antioxidantes y los conservantes, y estas reacciones se han visto en aumento, sobre todo por la gran cantidad de aditivos que se utilizan últimamente en todos los productos procesados. El diagnóstico se basa haciendo siempre la sospecha clínica, correlación con la causalidad, y ya sabemos que el reto oral doble ciego controlado con placebo es el gol estándar para su diagnóstico. El tratamiento siempre va a ser la eliminación o la evitación completa del aditivo. Para finalizar también, recordarles e invitarlos a nuestra reunión científica anual, que va a ser el 28, 29 y 30 de septiembre, los highlights. Y eso sería todo por mi parte. Muchas gracias.